trabajo de leer la porción esta. Hay una publicidad que se da en mi país que yo no la puedo ver. Y no la puedo ver por el impacto que me produce, por la forma en que me golpea. Es una publicidad donde hay un auto, un carro que está deslizándose por la ruta y la cámara está dentro de la cabina y muestra al conductor que maneja y mientras tanto va contestando algunos WhatsApp que le llegan. Y va haciendo esto y se nota que oscurece y hay un momento que está tan bien logrado pero tan tremendo, que sacude tanto, que el coche se estrella. Y uno ve al coche estrellándose desde el lado del conductor. Y bueno, cuando comienza esa publicidad, que por supuesto la auspicia el gobierno para que no se use el celular mientras que se está manejando un carro, tiene un efecto muy fuerte, muy potente. Y uno dice, ¿por qué se hace una publicidad así, con un efecto tan fuerte y tan potente, cuando no es agradable? No es agradable, pero es necesaria. Hay cosas que no son agradables, pero que son necesarias. Yo leo en la palabra de Dios muchas cosas que no son agradables a mis oídos, pero que son necesarias. Y doy gracias a Dios que esas cosas, que me cuesta a veces llegar a asimilar, esas cosas Dios las hace por lo mismo que el gobierno pone esa publicidad, para prevención. Me está previniendo. Cuando la palabra de Dios dice no, recuerdan ustedes que en los 10 mandamientos aparece varias veces ese no. Nosotros decimos, es un no represivo. No, es un don de protección. Me está diciendo, por ese camino te vas a estrellar. Ahora, Dios no me obliga a que no ande por ese camino, simplemente me advierte. Y después yo soy el responsable. Esto es la palabra de Dios para nosotros. El apóstol Pablo sabía que había peligros latentes en la iglesia en Colosas. Algo hemos visto ayer a la noche. Que podía afectar a la iglesia en ese momento, que afecta a la iglesia de todos los tiempos y que está afectando también a la iglesia de hoy, como todas las iglesias, que es esa esclavitud que muchas veces se hace, esclavitud del ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es esa enseñanza que dice que se alcanza la santidad ajustándose a ciertos preceptos. Ajustándose a ciertos preceptos. Preceptos que muchas veces las iglesias sostienen a través del tiempo. Ahora, hay que diferenciar dos tipos de preceptos. Hay preceptos que vienen de Dios, estos son intocables, porque es la palabra de Dios. Pero hay otros preceptos que vienen de los hombres y que suelen ser formas de limitar la libertad cristiana. Un precepto del Señor debe ser respetado en todo momento, porque es precepto del Señor. Ahora, los preceptos que fabrican los hombres, que muchas veces hacen manuales de cosas permitidas y no permitidas, que exceden la palabra de Dios, eso es a lo que se refiere este pasaje. Estaba sucediendo en ese momento que además de lo que Dios le pedía a los creyentes, habían levantado una cantidad de preceptos que se le ocurrían a ellos y que se armaba un manual y con ese manual se pretendía que la iglesia fuera adelante. El ascetismo, sin embargo, tiene muchos seguidores, porque uno dice, ¿por qué la iglesia cae en esas cosas? Tiene muchos seguidores, y tiene muchos seguidores por una explicación psicológica, si usted quiere. Erich Fromm tiene un libro que se llama El miedo a la libertad. Hay algo en el ser humano que se resiste, a pesar de que busca la libertad, se resiste a vivir la libertad. Y se resiste a vivir la libertad porque la libertad implica responsabilidad. Y esto lo saben muy bien todos los pastores, porque siempre hay alguien que viene a la consulta para que uno tome decisión por él. Y yo le digo, mire, yo lo oriento en la palabra de Dios, pero el que tiene que decidir es usted, no yo. Porque no puedo hablar de ciertas cosas
que Dios no me ha autorizado a hablar, ni dar directivas que están más allá de la palabra de Dios. Soy un siervo de Dios, nada más que eso. Viene un muchacho que se ha enamorado, me presenta a su enamorada, le digo mucho gusto, estamos allí. Pastor, ¿qué le parece? A mí no me parece nada. Simplemente porque lo que están buscando es la opinión, que yo diga sí, esto va a ir bien, o que yo diga no, esto no va a caminar. Pero es que yo no soy mandrake ni tengo una bola de cristal, soy un pastor. Y simplemente él ha hecho la elección y no tengo yo por qué refrendarla. Es un problema de él. Esto es respetar la libertad, es respetar lo que la persona va a hacer. Recuerdo una vez una mujer que me hizo, yo estaba en el centro de la ciudad, yo vivo a 40 minutos de carro, porque la ciudad es más o menos, tiene el tráfico un poco menos endemoniado que la de Lima, pero los demonios también están allá. Entonces, urgente, pastor, necesito su consejo. Dice, pero es urgente, tiene que ser hoy. Y tiene que ser hoy antes de esta hora, y me dio una hora. Bueno, yo dije, esto es un asunto urgente. Tomé el carro y salí para allá. Llego allí y viene la hermana. Dice, mire, pastor, me pagaron el retroactivo de la jubilación. ¿Dónde lo puedo invertir? Hermana, el Señor no me llamó como inversionista. ¿No es cierto? ¿Qué tengo que hacer yo frente a esto? Es que no se animaba a tomar la libertad. Y creía que el pastor tiene que orientarlo por eso, porque en todo caso tenía que haber ido a una persona que se dedica a eso, que conoce eso, que maneja eso, y no al pastor. Pero parecía que el pastor es algo así como el gurú que tiene que saber todas las cosas. Y no somos eso, somos algo distinto. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las amenazas y con el querer entregar la libertad. Cristo nos ha hecho libres. Y Pablo escribe en la carta a los Gálatas, y cuidado, les dice, que no estéis nuevamente sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Porque hay que vivir en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Ahora, acá dice Colosenses, ¿por qué? Hace la pregunta el apóstol a esa iglesia. Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Fíjese, acá está diciendo, tengan cuidado cuando aparece una disposición. Esto no se puede hacer, no maneje eso, no guste, no toque. ¿Para qué? Para alcanzar la plenitud espiritual. Si usted hace eso, alcanza la plenitud espiritual. Yo de esto puedo estar toda la noche contándole historias. ¿Por qué? Porque tengo 50 años, este año cumplo 50 años como pastor, empecé a los 23, tengo 73, cumplo 50 años. En 50 años he visto todo, pero además me inicié en una iglesia que era una iglesia legalista. Lo peor que le puede pasar a esa iglesia es que era legalista. Es decir, que tenían un manual de cosas que se podían hacer y otras cosas que no se podían hacer. Y estaba en medio, por supuesto, tenía contacto con otras iglesias que también eran legalistas. Recuerdo cuando en el año 1952, y yo era un niño, llegó el televisor, la televisión argentina. Ahora, llegó la televisión argentina y ya se hizo una conferencia sobre eso, donde el conferencista principal hablaba de la televisión y decía, estoy viendo en la casa de los creyentes que por el techo sale la cola de Satanás. Era la antena. Esa es la cola de Satanás. Yo recuerdo que salí de esa conferencia, era un muchachito que tenía 8 años, 9 años, salí con un trauma tremendo y cada vez que veía un televisor me asustaba. Ahora resulta que todos los cristianos tienen un televisor en su casa y es lo más común del mundo. Pero mientras tanto hubo que ir destruyendo ese tabú que se habían inventado ciertas iglesias en ese momento.
Pobre las mujeres de aquel tiempo. No se puede usar pantalones. Yo no voy a preguntar cuántas hermanas hoy hay de pantalones, pero todas las que veo no hay ninguna que tenga falda. Pues ustedes, hermanas, hubieran sido excomulgadas en esas iglesias. Estarían fuera de comunión. Hoy no podrían participar de la cena del Señor porque entraron con pantalones. Me acuerdo que yo era un pastor jovencito, y claro, un pastor jovencito a los 23 años que por razones que no vienen al caso se queda allí de pastor y tiene que empezar a hablar, y para colmo tenía un grupo de viejas, no ancianas, las ancianas son otra cosa, las viejas son otra cosa. El apóstol Pablo hace esta distinción, dice las ancianas son esto, las fábulas profanas y de viejas. Yo tenía un conjunto de viejas que desayunaban con vinagre y después venían a la iglesia. Y tenían en jaque a todas las niñas. Todas las niñas estaban bajo la férula de ellas. Y por supuesto que muchas de ellas, por amor al Señor, tenían que tolerar muchas de estas cosas. Y una de las cosas que ellas tenían allí era que quien tenía pantalones no podía estar en el servicio. Y recuerdo que un día vino una hermana que había llegado de Italia recién. Tenía un tapado largo, vino en pleno invierno, y debajo se le veían los pantalones que tenía para abrigarse. Y claro, nadie los veía, entonces nadie dijo nada, pero una jovencita los vio. Y viene y se acerca y me dice, pastor, ¿vio lo que yo vi? Hay una señora, digo, fulana de tal, que todavía vive, esta mujer, es una santa mujer, se entregó al Señor y es una santa mujer, tiene 91 años. Ha sido un puntal para la iglesia, porque ella sí entendía lo que era libertad cristiana. Y realmente, entonces le dije, mira, ¿sabes lo que va a pasar? Que las cosas tienen que ir con lentitud, pero va a llegar un momento en que todas van a traer pantalones y nadie va a decir nada. Porque esta es una de las tonterías evangélicas. Tonterías evangélicas. Se le enseñaba a las mujeres que no se debían cortar el pelo, el cabello. Tenía que ser largo, con un texto bíblico. Si el Señor viniera hoy, ¿con qué le secarías los pies? Alguien ya, una jovencita con mucho carácter, le contestó con una toalla. ¿No es cierto? Se lo secaría con una toalla. Bueno, eso son los casos exagerados del pasado. También aparecen a veces en el presente. También están en el presente. Son cosas que no están en la Biblia, pero que se inventan con formas de santidad. Y entonces la santidad empieza a pasar por cosas materiales. En el Antiguo Testamento hay una ley ritual. Y a veces se comprende mal el Antiguo Testamento y se lo quiere traer al Nuevo Testamento. Y justamente en el Nuevo Testamento, la obra de Jesucristo nos libera de todas estas cosas. El apóstol Pablo conocía el Antiguo Testamento más que todos nosotros, estoy seguro. Y él sabía muy bien lo que era ser esclavo de la ley, porque él había sido esclavo de esos principios. Y él dice, cuidado con los preceptos de no manejes, no gustes, no toques. Cosas todas que se destruyen con el uso. En el Antiguo Testamento Dios habla a un pueblo terrenal y entonces le da preceptos. Encontramos en la ley de Moisés muchas veces que se habla de alimentos que son inmundos. Animales que son impuros, como el camello, el cerdo, el conejo, la liebre. No tocar un cuerpo muerto, porque se necesita purificación. Eran leyes sanitarias esas. Eran leyes sanitarias. Era un pueblo que había sido residente en Egipto y que salía al desierto, a un clima totalmente diferente, con temperaturas terribles, donde a lógica, porque no se le podía, estamos en una era precientífica, no se le podía dar fuerza científica. Fíjense ustedes cuando leen, por ejemplo, Deuteronomio 23, y allí se da una legislación muy interesante, que es la legislación por el asunto de la
el cuidar la parte sanitaria del pueblo. ¿Cuántos salieron de Egipto? Alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas que llegaban todas en un lugar. Y esos 2 millones de personas producían también basura, suciedad y todo esto. Había que ordenarla sanitariamente. Ahora, ¿cómo la ordena Dios sanitariamente? Dios dice, en su equipo deberán llevar siempre una estaca para que cuando tengas que hacer sus necesidades, hagan un hoyo con la estaca y luego, cuando hayan terminado, tapen con tierra el excremento. Muy sencillo, ¿no? Y Dios les dice, hagan esto. Ahora, fíjense ustedes el fundamento que da Dios. Porque el Señor, su Dios, anda entre ustedes en el campamento para protegerles y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento de ustedes debe ser un lugar santo. Ustedes se dan cuenta que estamos frente a una ley sanitaria. Está tratando de protegerlo. Pero tiene que darle una fuerza teológica a la ley, porque Dios no le puede hablar de bacterias, no le puede hablar de infecciones, no le puede, porque todavía el hombre no conoce todo eso. Y entonces, para que entienda, Dios dice, tienen que tener el campamento limpio porque Dios es santo. Estamos con leyes dietéticas y leyes sanitarias que se corresponden a un tiempo, a una época, y que se le daba una tremenda fuerza teológica. Lo que era nocivo para la salud, se decía que era inmundicia, inmundicia. Ahora, algunos toman esto y pretendían traerlos a la iglesia. Y querían que la iglesia también se abstuviera de ciertas cosas. Y traían los preceptos del Antiguo Testamento y los ponían allí. Alimentos puros e impuros, rehuir el contacto de personas impuras, no aceptar trato con los que no cumplían estos mandamientos. Es decir, estaban trayendo todo el Antiguo Testamento disfrazado y lo estaban trayendo al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe para decirles que ese establecimiento de alimentos, etcétera, a los que ellos habían añadido el vino, el aceite y la carne, proponiendo el vegetarianismo, el apóstol Pablo dice, miren, esos son preceptos de hombre. Los preceptos de Dios son otros. La libertad cristiana se empieza a perder en las iglesias cuando los preceptos de hombre empiezan a tener peso como si fueran preceptos de Dios. Y hay que tener cuidado porque los hombres inventan preceptos. Y esos preceptos, hay que tamizarlos con la palabra de Dios. Hay lugares donde se prohíben ciertas comidas. ¿Y por qué? Para mantener la santidad. Hay denominaciones que prohíben ciertas comidas para mantener la santidad. No comen, por ejemplo, cerdo y todos los derivados del cerdo. Hay otros que prohíben otras cosas. No se puede tomar o beber esto o aquello o lo demás allá, y yo no voy a entrar en detalles. Cada uno analice esto. Lo que el apóstol Pablo dice es que el Señor nos dio una libertad que nosotros tenemos que defender. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis de vuelta sujetos a la servidumbre. No podemos volver para atrás. Y lamentablemente en la historia muchas veces se vuelve para atrás y los preceptos humanos empiezan a tener un peso tremendo. El Señor Jesucristo vivía y trabajaba con el pueblo, se sentaba a comer con los pecadores y comía lo que ellos tenían en la mesa y tomaba vino juntamente con ellos. Esto lo leen ustedes en el Evangelio. A algunos les causa escozor cuando leen estas cosas, pero esto es lo que dice el Evangelio, lo que enseña el Evangelio. Jesús marcó un contraste y ese contraste es muy importante tenerlo en cuenta. Fíjense que cuando uno empieza la lectura del Nuevo Testamento, lo primero que encuentra es que aparece un personaje en el Nuevo Testamento que parece escapado del Antiguo Testamento. Juan el Bautista. Juan el Bautista parece un personaje que se escapó del Antiguo Testamento y lo tenemos allí. La gente, cuando lo identifica, por la vestimenta y por lo que era, lo identifica con Elías. Él se mantenía bajo el voto del nazareato. Y Jesús dijo, vino Juan el Bautista
que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y abstenía de cosas, y ahora vino Jesús, y Jesús no se abstiene de todas esas cosas. Por otro lado, eran incrédulos, y entonces criticaban a Juan el Bautista y criticaban a Jesús, al que come porque coma y al que no come porque no come. Si palos por si bogas y palos por si no bogas, ¿no? La crítica siempre es así. Tiene que dar palos, no interesa para qué lado, pero los tiene que dar. Si vinieron un día los fariseos y encararon a Jesús, le dijeron, lo voy a leer en versión popular, los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Contestación de Jesús, ¿acaso pueden ustedes ayunar, pueden hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Es decir, dice Jesús, es un concetismo de Juan el Bautista, sino que Juan el Bautista también lo dijo. Estando con Juan el Bautista, Jesús con Juan el Bautista, dice, en una boda, el que tiene a la novia ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Es decir, en él conviene crecer y en mí menguar. Está diciendo, esto yo represento lo que se va y Jesús representa lo que viene. La presencia de Jesucristo nos saca de las sombras del Antiguo Testamento, donde todo es sombra de lo que ha de venir, y nos lleva a la realidad de Cristo y nos lleva a los concretos de Cristo. Y Cristo es el que nos da la libertad, una libertad completa, una libertad absoluta. La vida espiritual no pasa por comidas y bebidas. La vida espiritual no pasa por luna nueva o días de reposo. Lo está diciendo aquí, no pasa por allí. La vida espiritual pasa por aquello que dice Pablo a los Corintios. Él le dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjese, ¿qué nos ha concedido Dios? Nos ha concedido en Cristo la libertad de todas estas cosas. La libertad. Y entonces dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, estamos en la era y el tiempo de la gracia de Dios y del Espíritu. No el tiempo de la carne. Entonces tenemos que vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres. Colosenses afirma que hay mandamientos que los hombres agregan a lo que el Señor enseñó. El creer que las cosas que se destruyen con el uso tienen poder para librarnos del pecado. Son, dice Pablo, sin valor espiritual. Incluso dice, hay cosas que los hombres le otorgan reputación en sí mismo, ¿no? Sí, es verdad, hay hombres que le otorgan reputación a algunas cosas. El vegetarianismo, por ejemplo. Si usted quiere ser vegetariano, hermano, sea vegetariano. Tiene la libertad de serlo. Si usted quiere ser vegano, sea vegano. Tiene la libertad de serlo. Pero no lo traiga diciendo, todos los veganos somos más santos que lo que no lo son. O todos los vegetarianos son más santos que lo que no lo son. Aprendamos a respetar la libertad en Cristo que el otro tiene también. Y aprendamos también a usar correctamente la Escritura. Hay gente que va a la Escritura y toma la Escritura con literalidad y no se da cuenta que hay algo que es el espíritu de la Escritura. Y que el espíritu de la Escritura tiene que estar presente tanto como la literalidad. Ayer estaba lloviendo aquí. Bueno, lo que ustedes llaman lluvia, ¿no? Yo no leí nunca en la Biblia que Dios diga, cuando llueva salgan con paraguas. Entonces el cristiano no tiene que usar paraguas, porque Dios no lo dijo nunca. Ahora, hay algo que es el buen criterio y es el espíritu de la Escritura. Si yo en mi país, donde
salí de viaje para acá debajo de un diluvio terrible, donde temíamos no llegar al aeropuerto por la inundación que había allí alrededor. Si yo salgo sin paraguas, tengo una pulmonía y me tengo que quedar en Buenos Aires. Ahora Dios me manda a cuidar el cuerpo. Entonces hemos inventado los paraguas, que no están en la Biblia, hermano, pero que no están prohibidos tampoco. ¿Se da cuenta? Alguien dice, yo juego, me dijo una mujer, yo juego. Sí, dice, voy al bingo, pero le he prometido al Señor que le voy a dar un porcentaje de lo que gane. Ahora, cuando uno le dice, no, el cristiano no juega, dice, ¿dónde dice la Biblia que el cristiano no juega? No, claro, usted busca una concordancia bíblica, la palabra bingo no aparece. No aparece. Lotería no aparece. Casino no aparece. Ruleta no aparece. No aparece esa palabra. Pero hay algo que sí aparece en el espíritu de la Escritura, que es que cada uno debe ganar su propio pan por el esfuerzo y no por el juego. Entonces, cuando yo entiendo el espíritu de la Escritura, no me van a venir a mí con que está escrito o no está escrito, está prohibido o no está prohibido. Eso es un literalismo que no sirve. Lo que tengo que buscar es que en el espíritu de la Escritura y lo que el Señor dice, yo tengo que amoldar mi conducta. En la Biblia no se hablan de todas las cosas modernas que han salido y que nos rodean. Yo tengo que saber como cristiano usarlas y utilizar las cosas sin que las cosas me dominen a mí, sin que las cosas manden mi vida. Uno puede hacerse esclavo de YouTube y hay gente que es esclava de YouTube. Está permanentemente entrando. Yo he visto grupos en mi país, retrocedí en una esquina, había 5 adolescentes, todos con abierto su teléfono y mandándose mensajitos, todos. Nadie hablaba con el otro. Bueno, allí ya tenemos algo que es pernicioso. No hay nada mejor que el contacto persona a persona, que nos podamos ver, que nos podamos encontrar. Esto se está perdiendo. Ahora, esto es porque usamos mal las cosas, no porque el medio sea malo. Somos nosotros los que tenemos que ordenar nuestra vida de acuerdo a incluso nuestras tendencias. En mi casa yo veo a veces algunas cosas de televisión. No veo muchos programas de televisión, ni veo siquiera las series porque no quiero unirme a eso. Hay una sola serie que la sigo permanentemente todos los domingos a la noche, porque sí me interesa. Pero después ninguna otra cosa me puede enganchar como para que la continúe. Pero hay un programa que es unitario y que a veces veo porque tiene algunos casos que son interesantes, que es La Ley y el Orden. No sé si ustedes lo conocen, ese programa, La Ley y el Orden. Y a veces han presentado casos interesantes. Ahora, yo puedo ver, ustedes saben que ahora la televisión le da 10 veces el programa, 10 programas diferentes uno tras de otro. Yo puedo ver uno, nada más. Cuando veo 2, ya me altero. Y esa noche posiblemente no duerma. ¿Por qué? Porque mi sensibilidad, que no es la suya, porque a lo mejor usted puede ver 2 tranquilamente y tiene tiempo y los ve. Usted puede hacerlo, pero yo no puedo hacerlo. Entonces yo tengo que controlar también lo que yo soy. Mi esposa ve 2 programas y ella es tan tranquila, después se acuesta y duerme toda la noche sin problema. Como siempre. No voy a contar intimidades de la casa, pero mi esposa pone la cabeza en la almohada y hasta el otro día está muerta. Esto me lo va a reprochar toda la noche. Quiere decir que yo tengo que regular mi propia vida espiritual. Yo tengo que regular mi propia vida. La libertad empieza ahí. Cuando yo digo, yo soy responsable de mi vida espiritual. ¿Qué es lo que me hace bien? ¿Qué es lo que me hace mal? Y voy a los 3 axiomas de Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Me conviene a mí o no me conviene? A lo mejor al otro hermano le conviene, pero a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su sensibilidad espiritual también.
Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y acá yo tengo otra norma. Bueno, ¿esto me va a edificar o no me va a edificar? ¿Qué va a aportar a mi vida? Ahora, cuidado. Esto no significa que de pronto no podamos ver o visitar o hacer algo que sea nuestra distensión y nuestra división. Porque entonces vamos a estar viviendo esclavos de otra forma de pensar. Hay cosas que alguien se siente a jugar al ajedrez con un amigo, por ejemplo, no lo va a edificar espiritualmente, pero lo va a distender. Lo va a distender. Entonces, esto es correcto. Cada uno de nosotros tiene que saber manejar esas cosas en nuestra vida. Y el tercer acción, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Hay cosas lícitas que llegan a dominarnos. Y nosotros no tenemos que dejarnos dominar por nadie, nosotros tenemos que manejar nuestra propia vida. Cuando me esclavizo a esas cosas y no las puedo dejar, Y son adicciones a lo mejor que no están penadas, pero son también adicciones. Y esas adicciones también hay que dejarlas. No estoy hablando de las adicciones que se sancionan, de las otras adicciones que podemos tener, pero que nos hacen mal. Hay cosas que tienen reputación, dice Pablo, a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu, ¿no? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y acá aparece la gran palabra, discernimiento. El hombre para ser libre tiene que saber discernir. Tiene que saber separar. La gran palabra es discernimiento. Yo tengo que tener discernimiento espiritual. No le tengo que pedir discernimiento a nadie. Tengo que tener yo discernimiento espiritual. Yo estuve hablando un día de esto y hablé contra las listas hace muchísimos años. Y vino un hermano y me dice, pastor, es preferible hacer una lista. Porque usted imagínese, uno agarra la lista, busca, esto se puede hacer o no se puede hacer. Le dije, sí, digo, ¿cómo es esa lista? Y usted haga la lista y nos dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. El hermano era un hermano bastante robusto, bastante, casi, digamos gordito, digamos gordo. ¿Listo? Entonces le digo, escúcheme, ¿usted sabe que hay un pecado que se llama gula? Sí, hay un pecado de gula. Escúcheme, ¿cuántas empanadas se pueden comer sin caer en el pecado de la gula? Porque si tengo que hacer la lista, tengo que poner eso también. ¿Cuántas se pueden comer sin caer en el pecado de la gula? Se quedó pensando. Y claro, yo me imagino que él me diría 10 empanadas. Pero hay otro hermano, ¿no?, que me diría 2 empanadas, porque para él empieza allí. Y después que lo pensó un rato me dice, no, tiene razón, pastor, es mejor que no se haga. Listo. Me imagino que debe haber dicho, a ver si pone 3 empanadas y me frustra la vida. Es que no podemos hacer lista, no podemos establecer cosas que están más allá de la palabra de Dios. El apóstol dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Nos estamos a veces mirando demasiado las cosas de abajo y preocupándonos por las cosas de abajo y no por las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Un cristiano tiene que mirar hacia arriba. Y hay que vivir mirando hacia arriba. Arriba está lo celestial, arriba está el Señor, arriba está lo espiritual, abajo está lo material y está lo humano. Hay que discernir mirando hacia el Señor, mirando hacia arriba. Abraham va a sacrificar un día a Isaac. Levanta el cuchillo y va a clavar ese cuchillo.
Es un acto supremo de fe. En el fondo él creía que Dios podía resucitarlo aún de entre los muertos. Qué fe tremenda que tenía, ¿eh? Una fe tremenda. Creía hasta eso. Él levanta el cuchillo y ya va a bajarlo cuando el ángel le dice que lo detenga, que no le haga nada, que la prueba ha concluido. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Se frustró el sacrificio de Abraham, se frustró. Se quedó con el fuego encendido, con el altar puesto, con el cuchillo en la mano, y no tenía la víctima. Y en ese momento, dice, alzó sus ojos y miró para arriba. Y cuando miró para arriba, vio la provisión de Dios para el altar. La vio allí. Hay que mirar para arriba. Y cuando me siento frustrado, tengo que mirar hacia arriba. Y tenemos que manejar nuestra vida mirando hacia arriba. Estaba Jesús cerca de Jericó y alzó los ojos y vio a Zaqueo y lo hizo bajar. Jesús no miraba solamente así, miraba también para arriba. Miraba para arriba. Josué, recuerdan ustedes, el conquistador de la tierra prometida, está frente a su primer gran desafío, Jericó. Dios lo manda a empezar por la ciudad más poderosa de la tierra prometida, una ciudad amurallada, para que la ataque, y lo pone frente a esa ciudad. Josué es un guerrero, ha preparado el ejército de Israel, pero no sabe lo que es una ciudad amurallada todavía. Y delante de él tiene una ciudad amurallada. Y Dios le dice que esa es la ciudad por la que tiene que empezar el trabajo. Y él cita a todo el pueblo para el otro día, porque va a empezar. Y sale al campo, y yo me lo imagino Josué caminando y pensando en esto, que es el gran desafío. Y de repente, cuando se alejó del campamento, cuando no tiene nadie que lo defienda, alza los ojos y ve un varón con la espada desenvainada. Y tiembla Josué y dice, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Porque se da cuenta que hay alguien que está en actitud de combate. Y el varón le dice, no soy ni de ustedes ni soy del enemigo. Yo vine como príncipe del ejército de Jehová. Miró para arriba y comprendió que no iba a luchar solo, que el Señor tenía su ejército preparado para reforzarlo. Dios estaba allí. Nuestra vida tiene que ser un continuo levantar los ojos arriba, mirar hacia el cielo. Cuando miramos hacia el cielo discernimos. Cuando miramos hacia el cielo mantenemos la libertad. Cuando miramos hacia el cielo tenemos la guía del Señor. Muchas veces buscamos la guía de los hombres. Tenemos que buscar la guía del Señor. Mirar hacia arriba. Hemos, dice aquí Pablo, resucitado a una nueva vida en Cristo. Hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Como el que ha nacido de nuevo y ha resucitado en Cristo y tiene una nueva vida en Él, ¿cómo va a volver a atarse a preceptos legalistas? El legalismo ha muerto y tiene que morir para siempre. Lo que tenemos que buscar es alzar nuestros ojos para nuestra vida diaria, para mantener nuestra libertad, y regulemos nosotros nuestra vida todos los días para que nuestras vidas honren verdaderamente
al Señor. Mantengámonos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no volvamos a tener yugos de servidumbre. Porque en la libertad cristiana es donde se puede servir al Señor con verdad y con integridad. Se los dice un pastor que nació en una iglesia legalista y que tuvo que luchar mucho para terminar con el legalismo. Y por eso hoy amo a la libertad. Y creo, como dice Víctor Hugo, que la libertad es el aire respirable del alma humana. Y no voy a entregar mi libertad ni a Satanás, ni a nadie que quiera imponerle algo, porque Cristo es mi Salvador. Y porque Cristo, además de ser mi Salvador, es mi libertador. Y me dio el gozo de la verdadera libertad. Y esa libertad no la renuncio. Es la libertad de Cristo y la defenderé para siempre. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Checo.